Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es la administración de proyectos. La administración de proyectos es una metodología usada a nivel mundial por empresas e instituciones para alcanzar objetivos en un tiempo determinado. Bueno, y vamos a hacer menciones de muchos temas, en el cual el primer tema que haré mención es una moderna administración de proyectos. Y esta nos dice que hay poderosas fuerzas ambientales que contribuyen a la rápida expansión de los enfoques de administración de proyectos en los problemas y oportunidades de negocios. Un proyecto lo podemos definir como una no rutina, un esfuerzo de una sola vez que limitan el tiempo, los recursos y las especificaciones de desempeño que se han diseñado para satisfacer las necesidades del cliente, como también cumple ciertas características distintivas de la administración de proyectos que tienen un principio y un fin, de manera habitual, que ésta se comprende de 4 etapas: definición, planeación, ejecución y entrega. La administración eficaz de proyectos se inicia con su selección y jerarquización de tal manera que se respalde la misión y la estrategia de la empresa. Para una implantación exitosa, pues necesitan habilidades técnicas y sociales. En este caso, los gerentes de proyecto tienen que planear y presupuestar proyectos, además de organizar las contribuciones de los demás. El otro tema que les voy a hacer mención es la estrategia de la organización y selección de proyectos. En este punto vamos a hablar un poquito más, porque nos dice que hay múltiples proyectos en competencia, recursos con capacidades limitadas, equipos virtuales dispersos, presiones del tiempo para comercializar y capital limitado. Que estas son algunas de las fuerzas que han promovido el surgimiento de la administración del portafolio de proyectos, el cual proporciona la infraestructura necesaria para manejar proyectos múltiples y para relacionar la estrategia de negocios con la selección de proyectos. El elemento más importante de este sistema es la creación de un sistema de clasificación que utilice criterios múltiples que reflejan la misión y la estrategia de la empresa. Es crucial comunicar los criterios de prioridades a todos los interesados en la organización, de tal manera que los criterios puedan ser fuente de inspiración para nuevas ideas de proyectos. Como también nos dice que es necesario clasificar cada uno de los proyectos importantes seleccionados, así como publicar los resultados correspondientes. La alta dirección debe desempeñar un papel activo en el establecimiento de un sistema de prioridades, así como en su apoyo. Si se le da vuelta, se destruirá su eficacia. El equipo de prioridades del proyecto debe contar con gerentes expertos capaces de formular preguntas difíciles y distinguir entre los hechos y la ficción. Estos recursos, que es la gente, el equipo y el capital, pues deben asignarse con claridad, sin entrar en conflicto con las operaciones diarias y sin que terminen con un exceso de tareas por desarrollar. Este equipo, que es encargado de las prioridades, debe analizar con cuidado los proyectos importantes, no solo por su valor estratégico, sino también por cómo encaja en el portafolio de proyectos que estén en proceso en un momento determinado. También nos hace mención de que pues es posible retrasar los proyectos de alto nivel o hasta rechazarlos si afectan el equilibrio entre los riesgos, los recursos y las iniciativas estratégicas. La selección de los proyectos deben basarse no solo en méritos del proyecto específico, sino también en sus contribuciones
a la mezcla actual del portafolio de proyectos. Para esto se necesita un enfoque holístico a fin de coordinar los proyectos con la estrategia y los recursos de la organización. La importancia de hacer esto pues es fundamental. Se han analizado pues los dos modelos que existen en la práctica. Otro tema que vamos a hacer mención es la organización, que habla de la estructura y la cultura. Aquí vamos a analizar dos características importantes de la organización central o matriz que influyen en la ejecución y en la determinación de los proyectos. Esta primera habla que la estructura formal de la empresa y cómo elige organizar y administrar proyectos. Aunque el gerente individual de proyectos tendría poco que decir en cuanto a la forma en que escoge administrar pues estos proyectos, él debe ser capaz de reconocer las alternativas disponibles y las fortalezas y debilidades inherentes a los distintos enfoques. Estas estructuras básicas de la administración de proyectos se describieron y valoraron en relación con sus únicas que pueden defenderse la administración de un proyecto dentro de la jerarquía funcional normal. Cuando pensamos o cuando se piensa nada más en terminar de qué es mejor para este proyecto, la creación de un equipo independiente de proyecto es mucho mejor. Sin embargo, el sistema que es más eficiente para la administración de proyectos pues se equilibra en forma adecuada las necesidades del proyecto con las de la matriz. Las estructuras normales surgieron de la necesidad de la organización central de compartir personal y recursos entre múltiples proyectos y operaciones al tiempo que crean un enfoque legítimo para el proyecto. La segunda característica importante de esta organización central es el concepto de cultura organizacional. Esta es el patrón de creencias y expectativas que comportan los miembros de una organizacional. Esta cultura incluye las normas de comportamiento, las costumbres, los valores compartidos y las reglas del juego para llevarse unas con otras y avanzar dentro de la empresa. Es importante que los gerentes de proyectos sean sensibles a esta cultura a fin de que puedan desarrollar estrategias y respuestas adecuadas y eviten transferir normas clave que podrían poner en riesgo su eficacia dentro de esta organización. La interacción entre la estructura de la administración de proyectos y la cultura organizacional es compleja, por lo que se sugiere que en determinadas organizaciones la cultura fomenta la ejecución de los proyectos. En este ambiente, la estructura de administración de proyectos que se utiliza desempeña una función menos importante en el éxito del proyecto. A la inversa, para otras organizaciones, donde la cultura subraya la competencia y la diferenciación, lo opuesto podría ser cierto. Ahora, el otro punto que esta nos dice que la definición del alcance de un proyecto, las propiedades y las estructuras de descomposición son clave para casi todos los aspectos relativos a su administración. La definición del alcance proporciona enfoque y enfatiza
prioridades de este. A este se les permite a los gerentes tomar las decisiones de compensación o compensación adecuados. La estructura ayuda a garantizar que se identifiquen todas las tareas y suministra dos perspectivas del proyecto. Una relativa a los proyectos a entregar y otra sobre las responsabilidades de la organización. La EDT, la estructura de las composiciones del trabajo, evita que este proyecto sea dirigido por las funciones de la organización o por un sistema de finanzas. Esta estructura obliga a que la atención se dirija a los requerimientos realistas de personal, hardware y presupuesto. El uso de la estructura proporciona con un marco poderoso de referencias para el control del plan. Las responsabilidades y las áreas donde hay que mejorar el desempeño. Ningún plan bien desarrollado o sistema de control del proyecto son posibles si se carece de un enfoque disciplinado y estructurado. La EDT, la EDO, la estructura de descomposición de la organización y los códigos disciplinados de la cuenta de costos proporcionan esta disciplina. La EDT sirve como base de datos para desarrollar la red del proyecto que establece la oportunidad del trabajo, las personas, el equipo y los costos. A menudo se utiliza la EDP, la estructura de descomposición del proceso, para proyectos fundamentales en procesos con productos a entregar mal definidos. Es posible utilizar matrices de responsabilidad de proyectos pequeños para aclarar las responsabilidades individuales. Los estimados de costos y tiempos de calidad son el fundamento del control en los proyectos. La experiencia precedente es el mejor punto de partida para obtenerlos. La calidad de los estimados dependen de otros factores, como las personas, la tecnología y los periodos de inactividad. La clave para obtener estimados que representen tiempos y costos promedios realistas es una cultura de la organización que permite errores de los estimados sin estar señalando culpables. Si los tiempos representan un promedio, se esperaría que 50% fuera inferior al estimado y 50% superior. El uso de equipos muy motivados puede ayudar a mantener tiempos y costos cerca del promedio. Por esta razón, es crucial hacer que el equipo se convenza de los estimados de tiempos y costos. El uso de estimados descendentes es bueno para la forma de decisiones inicial y estratégica, o en situaciones donde los costos que se derivan de desarrollar mejores estimados tienen pocos efectos positivos. No obstante, en la mayoría de los casos se prefiere el enfoque ascendente para los estimados y se le considera también más confiable, porque valora cada uno de los paquetes de tareas y no todo el proyecto. Una sección o un producto a entregar de un proyecto. La estimación de los tiempos y costos de cada paquete de tareas facilita el desarrollo del programa, del proyecto y de un presupuesto de etapas de tiempo, los cuales son necesarios para controlar el proyecto a medida que se le ponga en práctica. El uso de los lineamientos de estimación ayudará a eliminar muchos errores que suelen cometer quienes no están familiarizados con los tiempos y costos de estimación en el control de los proyectos. El establecimiento de una base de datos para estimación de costos y costos es adecuado para una filosofía de aprendizaje en la organización. El nivel de detalle en tiempos y costos debe adecuarse al antiguo dicho de no más de lo que sea necesario y suficiente. Los gerentes deben recordar que deben distinguir entre los compromisos, los costos reales y los costos presupuestados. Se sabe muy bien que los esfuerzos directos para definir con claridad los objetivos, alcance y especificaciones para el proyecto mejoran de manera sustancial la precisión de los estimados de costos y tiempos. Por último, la manera en que se recopilan los estimados y en que se les utiliza puede afectar su utilidad en la planeación y el control. El clima en el equipo, la cultura de la organización y la estructura de que ésta pueden afectar mucho la importancia que se le dé a los estimados de costos y tiempo, y cómo se le utilice a la administración de proyectos. Muchos administradores de proyecto consideran que la red del proyecto constituye el ejercicio y el documento de planeación más valioso.
Las redes de proyecto establecen una secuencia y las etapas cronológicas del trabajo, recursos y presupuestos. Se utiliza el paquete de tareas para desarrollar actividades para las redes. Todos los administradores de proyectos deben sentirse responsables de trabajar en un ambiente de AEN. En él se utilizan nodos o cajas para las actividades y flechas para las dependencias. Los pases hacia adelante y hacia atrás establecen los tiempos tempranos y tardíos para las actividades, aunque la mayoría de los administradores de proyectos utilizan computadoras para generar redes y tiempos de actividades. Encuentran un gran entendimiento del desarrollo de la red y la capacidad de calcular los tiempos de las actividades, lo cual es invaluable en el campo. Las computadoras se descomponen, los errores en las entradas de datos arrojan información falsa. Hay que tomar algunas decisiones sin el análisis condicional de computación. Los administradores de proyecto que conocen bien el desarrollo de las redes y los métodos de AEN y que pueden calcular los tiempos de las actividades se toparán con menos problemas que los gerentes de proyecto menos familiarizados con estos. Las redes de proyecto ayudan a garantizar que no surjan sorpresas. El método AEN original ha sido objeto de diversas extensiones y modificaciones. Los retrasos le permiten al administrador de proyecto reproducir más de cerca las condiciones reales que se encuentran en la práctica. El uso de retrasos puede hacer que el equipo o la terminación de una actividad se haga crítico. En algún software de computación se califica toda la actividad como crítica y no solo su inicio o terminación. Debe tenerse cuidado de garantizar que los retrasos no se utilicen como amortiguador de los posibles errores en el cálculo del tiempo. Por último, las actividades hamaca son útiles para arrastrar el costo de los recursos que se utilizan en un segmento particular de un proyecto. También ayudan a reducir el tamaño de una red de proyecto al agrupar actividades para simplificación y claridad. Todos los refinamientos analizados respecto al de la metodología AEN original ayudan a una mejor planeación y control de los proyectos. Es necesario reconocer que la esencia de la administración de proyectos es la administración de riesgos. Los sistemas de selección de proyectos constituyen una herramienta para reducir la probabilidad de que el proyecto deje de contribuir a la misión de la empresa. Las declaraciones del alcance del proyecto, entre otras cosas, se han diseñado para evitar malos entendidos costosos y para reducir la brecha entre un alcance real y un aparente. Con las estructuras de descomposición del trabajo se reduce la probabilidad de que se omita alguna parte vital del proyecto, o bien de que los estimados de presupuesto no sean realistas. La conformación de un equipo reduce la probabilidad de un conflicto disfuncional o de rupturas en la coordinación. Todas las técnicas intentan aumentar la satisfacción de los interesados en el proyecto y aumentan las posibilidades de que éste tenga éxito. Desde esta perspectiva, los gerentes participan en actividades administrativas para compensar la incertidumbre inherente a la administración de proyectos y el hecho de que las cosas nunca son como se planean. La administración de riesgos es proactiva y no reactiva, reduce el número de sorpresas y conduce a una mejor comprensión de los resultados más probables de sucesos negativos. Aunque muchos gerentes creen que, en el análisis final, la administración de riesgos y las contingencias depende de un juicio subjetivo, todos los proyectos deben incluir algún método de estándar para identificar, valorar y responder a los riesgos. El mero proceso de identificar los riesgos de un proyecto obliga a que se implante algún tipo de disciplina en todos los niveles de la administración de proyecto. Asimismo, mejora el desempeño de este. Los planes de contingencia aumentan las probabilidades de terminar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. Los planes de contingencia pueden ser simples rodeos o procedimientos muy detallados. Es necesario identificar y documentar con claridad en quién está la responsabilidad de los riesgos. Es deseable y prudente mantener una reserva como defensa ante riesgos del proyecto. Las reservas presupuestarias se relacionan con la EDT y deben comunicarse al equipo de proyecto. El control de las reservas de la administración debe mantenerse en manos del propietario, del administrador de proyecto y de la persona en línea responsable. El uso de las reservas de contingencia debe supervisarse, controlarse y revisarse de cerca durante el ciclo de vida del proyecto. La experiencia indica con claridad el uso de un procedimiento formal y estructurado para manejar los eventos de riesgos, previstos e imprevistos. En un proyecto, reduce las sorpresas, los costos, los retrasos, la tensión y los malos entendidos. La administración de riesgos constituye un proceso iterativo que se da en la vida del proyecto. Cuando los eventos de riesgo se presentan o los cambios son necesarios, el uso de un procedimiento eficaz de control de cambios para probar y registrar pronto los cambios facilitará la medición del desempeño con respecto al programa y los costos. En última instancia, una administración exitosa de los riesgos
Exige una cultura donde las amenazas se acepten y no se nieguen, y los problemas se identifiquen y no se oculten. El uso y la disponibilidad de los recursos son áreas de problemas importantes para los administradores de proyecto. Al desarrollar un programa de proyecto, la atención de estas áreas puede señalar los cuellos de botella de recursos antes de que comience el proyecto. Los administradores de proyecto deben entender las ramificaciones de no programar los recursos. Con frecuencia, los resultados de programación de recursos son en forma significativa diferente de los resultados del método estándar CPM. Con los cambios rápidos en tecnología y el énfasis en el tiempo al mercado, detectar el uso de los recursos y los problemas de disponibilidad antes de que comience el proyecto puede ahorrar los costos de tener que intervenir en las actividades del proyecto más adelante. Cualquier desviación de recursos del plan y el programa que ocurre cuando el proyecto se lleva a cabo puede registrarse con rapidez y, si es posible, notar el efecto. En esta capacidad de actualización inmediata, el efecto negativo real de un cambio puede ser desconocido hasta que suceda. Al vincular la disponibilidad de recursos a un multiproyecto, el sistema de multirecursos respalda un proceso de prioridad de proyecto que selecciona los proyectos para su contribución a los objetivos de la organización y plan estratégico. Es posible que la asignación de los individuos de los proyectos no encaje bien con los asignados por las rutinas de software de cómputo. En este caso, casi siempre la mejor opción es invalidar la resolución de la computadora para acomodar las diferentes individuales y habilidades distintas. El programa de recursos del proyecto es importante porque le sirve a usted como línea de base temporal, la cual se utiliza para medir las diferencias de tiempo entre el plan y lo real. El programa de recursos sirve como base para desarrollar su línea de base de presupuestos de costos del proyecto cronológico. La línea de base, o sea, el valor planeado, PB, por sus siglas en inglés, es la suma de las cuentas de costos, y cada cuenta de costos es la suma de los paquetes de proyecto en la cuenta de costos. Recuerde, si sus costos de presupuesto no tienen fases de tiempo, en realidad usted no tiene forma de medir el desempeño, aunque hay varios tipos de costos de proyecto. Por lo general, la línea de base de costos está limitada a los costos directos, que están bajo el control del administrador de proyecto. Otros costos indirectos se pueden agregar a los costos de proyecto en forma separada. Reducción de la duración de los proyectos. La disminución del tiempo de una actividad crítica en un proyecto se puede hacer, pero casi siempre ocasiona un costo directo más elevado. Algunas razones para intentar reducir la duración de un proyecto son el tiempo al mercado, una competencia global intensa y los avances tecnológicos rápidos que han hecho de la velocidad una ventaja competitiva. Para tener éxito, las empresas tienen que detectar nuevas oportunidades, lanzar equipos de proyecto y traer nuevos productos o servicios al mercado en un abrir y cerrar de ojos. Hay ocasiones cuando es importante reasignar equipo o personas fundamentales a nuevos proyectos. Bajo estas circunstancias, el costo de comprimir el proyecto se puede comparar con los costos de no liberar el equipo o las personas fundamentales. En las alternativas para acelerar la terminación de los proyectos, los administradores tienen varios métodos eficaces para acortar las actividades específicas de los proyectos cuando los recursos no están restringidos. Algunas alternativas, cuando no hay limitación de recursos, encontramos agregar recursos, contratación externa, programación del tiempo extra, el establecimiento de un equipo de proyecto central o hacerlo 2 veces. Otro de los casos son las alternativas cuando hay limitación de recursos. En este caso tendríamos la aceleración, la cadena crítica, la reducción de alcance del proyecto y el compromiso de la calidad. La gráfica de costo y duración de proyectos nos ayuda a identificar los costos de la reducción del tiempo del proyecto a fin de que se puedan hacer comparaciones con los beneficios de hacer que el proyecto se termine antes. ¿Qué son los costos de los proyectos? Es el costo total por cada duración y es la suma de los costos indirectos y los costos directos. ¿A qué nos referimos con costos indirectos? Estos representan gastos generales como supervisión, administración, consultores e intereses. Los costos indirectos no pueden asociarse con un paquete o actividad de trabajo en particular, y estos varían en forma directa con el tiempo. Los costos directos son los que representan la mano de obra, los materiales, el equipo y a veces subcontratistas.
Los costos directos se asignan en forma directa a un paquete y actividad de trabajo. Cuando las duraciones de proyectos son impuestas, los costos directos ya no pueden representar métodos eficientes de bajo costo. En la construcción de una gráfica de duración y costo del proyecto, se encuentran 3 pasos importantes que se requieren para la construcción de ellas. En este caso sería encontrar los costos directos totales, encontrar los costos directos totales y sumar los costos directos e indirectos para las duraciones seleccionadas. En el mismo punto encontramos uno que es muy importante, que es la determinación de las actividades que se van a cortar. La tarea más difícil en la construcción de una gráfica de costo es encontrar los costos directos totales para las duraciones específicas sobre un alcance relevante. Los administradores necesitan buscar las actividades críticas que se pueden acortar con el menor aumento en costo por unidad de tiempo. Algunas consideraciones prácticas que debemos tener en cuenta son la utilización de la gráfica de duración y costo del proyecto, los tiempos de acortamiento, la suposición de linealidad, la revisión de la selección de actividades, las decisiones sobre la reducción del tiempo y la sensibilidad. Otro de los puntos es qué pasa cuando el costo y no el tiempo es el problema. En este caso, la duración del proyecto puede hacerse a costa del tiempo extra, agregar personal adicional y utilizar equipo o materiales más costosos. Por el contrario, a veces se pueden generar ahorros de costos al extender la duración de un proyecto. Algunas opciones más utilizadas son reducir el alcance del proyecto, hacer que el dueño tome mayor responsabilidad, la contratación externa y la lluvia de ideas de opciones de ahorros de costos. Liderazgo. ¿Cómo ser una administración de proyecto eficaz? Este trabaja para elaborar un calendario, organizar un equipo de proyecto, mantener el registro del progreso y anunciar lo que se tiene que hacer enseguida y todos pondrían manos a la obra. El liderazgo incluye reconocer y articular, alinear a las personas con la nueva dirección, motivarlas a trabajar juntas y a darse cuenta de los nuevos objetivos. Se encuentran los líderes fuertes que pueden compensar sus debilidades administrativas y un líder débil que puede complementar sus fortalezas. La administración de los interesados del proyecto. El éxito del proyecto depende de la cooperación de la amplia gama de individuos, muchos de los cuales no le reportan directamente a ellos. Dentro de esto se encuentra el equipo del proyecto, los administradores del proyecto, los grupos de respaldo administrativo, los administradores funcionales, la administración superior, los patrocinadores del proyecto, los contratistas, las agencias gubernamentales, otras organizaciones y los clientes. La influencia como intercambio. Para administrar con éxito un proyecto, una administración debe construir en forma hábil una red de cooperación entre aliados divergentes. Las redes son alianzas benéficas que suelen gobernarse por la ley de reciprocidad. La forma principal de obtener cooperación es brindar recursos y servicios a los demás a cambio de recursos y servicios futuros. Dentro de esto se encuentran las monedas relacionadas con las tareas, con la posición, con la inspiración, con las relaciones y con las personas. La construcción de una red social. Este es importante y toma en cuenta distintos puntos como son la elaboración de mapas de dependencias, la administración mediante recorridos, la administración de las redes ascendentes, dirigir por medio del ejemplo. Dentro de esto se encuentran las prioridades, las urgencias, la solución de problemas, la cooperación, los estándares de desempeño y la ética. La ética y la administración de proyectos es un tema muy importante, ya que las cuestiones de ética han surgido estos dilemas que van desde ser presionados para alterar los informes de estatus, poner firmas perchadas u oscurecer la información. La administración superior desempeña un papel decisivo para moldear las creencias de los miembros acerca de lo que está bien y lo que está mal. La construcción de la confianza. Los administradores de proyectos exitosos no solo necesitan tener influencia, también deben ejercer influencia. Afirma que en el centro de las personas hay una ética de carácter que está arraigada en lo más hondo de los valores y los principios personales, como dignidad, servicio, justicia y búsqueda de la verdad.
Las cualidades de un administrador de proyectos eficaz. La administración de proyectos es a primera vista una disciplina engañosa en cuanto a que hay una lógica inherente en la progresión de elaborar una afirmación del alcance del proyecto. Los administradores de proyectos eficientes deben ser capaces de tratar con naturaleza contradictorias de su trabajo como son innovar y mantener la estabilidad, ver la imagen completa mientras se enuncian las manos, alentar a los individuos, pero estimular al equipo, manos fuera y manos dentro, flexibles pero firmes y lealtades de equipo frente a las lealtades organizacionales. Las características centrales y habilidades que se pueden desarrollar para desempeñar con éxito el trabajo puede ser pensador de sistemas, integridad personal, ser proactivo, elevada inteligencia emocional, perspectiva general de los negocios, administración eficaz del tiempo, político hábil y optimista. Estas cualidades vienen del alma o del ser de cada persona. El optimismo, la integridad y hasta el ser proactivo no se desarrollan con facilidad si no hay una predisposición a mostrarlo. Administración de equipo de proyectos. Sinergia es la acción y la creación colectiva. Es unión, cooperación y concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos. Es la concertación en los objetivos comunes. Una de las características para la administración de equipos en alto rendimiento sería que comparten un sentido de propósito común, aceptan la influencia y el liderazgo de los elementos, se equilibran y comparten para facilitar el cumplimiento, aplican energía para solucionar problemas, se fomentan las diferentes opiniones y se expresarán con libertad, los errores se tratan como oportunidades de aprendizaje, se alientan entre ellos para cumplir con los objetivos del proyecto, se identifican con el equipo. Un modelo de desarrollo de equipos de 5 etapas. Uno de los modelos más populares identifica 5 etapas a través de las cuales los grupos evolucionan hasta convertirse en equipos eficaces. Dentro de ellas se encuentran la formación, donde se familiarizan y se entienden el alcance del proyecto, la tormenta, que es marcada por un alto grado de conflicto interno, la normatividad, las relaciones cercanas y el grupo que demuestran la cohesión, el desempeño, que es la estructura operativa del equipo y es funcional y acepta por completo, el cierre, que es la última etapa de su desarrollo. La construcción de equipo de proyectos de alto rendimiento. Los administradores de proyecto tienen una función clave en el desarrollo de equipos de proyecto de alto rendimiento, como son el reclutamiento de los miembros del proyecto. En los administradores de proyecto buscan individuos con la experiencia necesaria, las habilidades y conocimientos técnicos que sean cruciales para la terminación del proyecto. Realización de reuniones del proyecto, donde se encuentra la primera reunión del proyecto, el establecimiento de las reglas básicas y la administración de reuniones de proyecto subsiguientes. En el establecimiento de una identidad de equipo. El administrador de proyecto debe intentar que en la medida de lo posible el equipo de proyecto sea tangible para los participantes al desarrollar una identidad de equipo única con la cual pueda unirse de manera emocional. La creación de una visión compartida. Una visión abarca aspectos menos tangibles del desempeño del proyecto. Se refiere a una imagen que un equipo de proyecto tiene en común acerca de cómo se verá el proyecto al completarse. El manejo de sistemas de recompensas por el proyecto. Los administradores del proyecto son responsables del manejo de sistemas de recompensa que alientan el desempeño del equipo y su esfuerzo adicional. Una ventaja de esto es que con frecuencia el trabajo del proyecto es satisfactorio en forma inherente, ya sea que se manifieste en una visión inspiradora o un simple sentido de logro. La orquestación del proceso de toma de decisiones. Las soluciones se realizan en tiempo real como parte de los patrones de intersección cotidiana entre los administradores del proyecto, interesados y miembros del equipo. Los administradores consultan a los miembros del equipo, solicitan ideas y determinan soluciones óptimas y crean un sentido de participación que crea confianza y compromiso con las decisiones. El manejo del conflicto dentro del proyecto. Los participantes estarán de acuerdo sobre las prioridades, asignación de recursos, la calidad de un trabajo en específico, las soluciones a los problemas descubiertos y además algunos conflictos respaldan las metas del grupo y mejoran el desempeño de un proyecto. El rejuvenecimiento
del equipo de proyecto. En ocasiones hay que tomar acciones más formales, es decir, el administrador del proyecto puede reconocer la necesidad de una sesión de construir de equipo dedicada a mejorar los procesos de trabajo del equipo. La administración de los equipos virtuales del proyecto se encuentra la comunicación electrónica, que tiene una mayor importancia en los proyectos virtuales porque este es el medio principal de la comunicación. Dos de los mayores desafíos incluidos en la administración del equipo del proyecto virtual son el desarrollo de la confianza y los patrones eficaces de comunicación. La confianza es difícil de establecer en la administración de proyectos virtuales. El segundo desafío importante para administrar un equipo de proyecto virtual es establecer patrones eficaces de comunicación. La contratación externa o administración de las relaciones entre organizaciones. En este se encuentra el término outsourcing o contratación externa. Se ha aplicado a la transferencia de funciones o procesos de negocios a través de empresas con frecuencias extranjeras y la ventaja de esta contratación externa son muchos. Unas de ellas son reducción de costos, terminación más rápida del proyecto, alto nivel de experiencia, flexibilidad, fallas de coordinación, pérdida de control, conflicto, temas morales e internos. Las mejores prácticas de la contratación externa de trabajo del proyecto reflejan las estrategias utilizadas por las organizaciones con una gran experiencia en contratación externa. Revelan un tema subyacente en cómo las empresas enfrentan el trabajo contratado en los proyectos. Este compromiso se refleja en las 7 mejores prácticas que se pueden discutir a continuación, como son los requisitos y procedimientos bien definidos, el cual es difícil convencer a la gente de diferentes profesiones, organizaciones y culturas que trabajen en forma conjunta si las expectativas y los requisitos no están claros o si no están abiertos a debate, es aún más complicado. La capacitación extensa y actividades de construcción de equipos. Las empresas inteligentes reconocen que los asuntos de las personas son tan importantes y quizás más que los técnicos, capacitan a su personal para trabajar en forma eficaz con gente de otras organizaciones y países. La ubicación de los procesos bien establecidos de manejo de conflictos. En esos, el conflicto es inevitable en un proyecto. Los desacuerdos que se manejan en forma eficaz pueden elevar el desempeño, el conflicto disfuncional y pueden incendiar y mirar de manera severa el éxito del proyecto. La ubicación compartida cuando es necesario. La ubicación compartida es menos relevante en el trabajo independiente, que no se requiere una coordinación continua entre los profesionales de distintas organizaciones. Los contratos justos y repletos de incentivos. En la negociación de contratos, la meta es llegar a un trato justo para todos los participantes. Los administradores reconocen que la cohesión y la cooperación se socavan si una de las partes piensa que trata en forma injusta por los demás. Relaciones de contratación externa a largo plazo. Muchas empresas reconocen que se puede disfrutar de beneficios importantes cuando los arreglos de contratación externa se extienden entre proyectos múltiples y son de largo plazo. Entre muchas de las ventajas para establecer una sociedad de largo plazo se encuentran las siguientes: costos administrativos reducidos, uso más eficiente de los recursos, comunicación mejorada, innovación mejorada y desempeño mejorado. El arte de la negociación. La negociación eficaz es crucial para una colaboración exitosa. Todo lo que se requiere es que un problema clave explote para convertir un sentido de nosotros en nosotros contra ellos. Asimismo, la negociación es dominante a través de todos los aspectos de trabajo administrativos del proyecto. Por ejemplo, separar a la gente del problema. Las relaciones personales se enredan en los temas substantivos que se encuentran en consideración. En lugar de atacar los problemas, las personas se atacan entre ellas. El enfoque de los intereses, no en las oposiciones. Esta línea crea un escenario de ganar-perder en el que alguien tiene que perder al cruzar la línea de alcanzar un acuerdo. Inventar alternativas para una ganancia mutua. Una vez que los individuos que participen han identificado sus intereses, pueden explotar las opciones para una ganancia mutua. Cuando sea posible, utilice criterios objetivos. La mayoría de las industrias y las profesiones establecidas han desarrollado estándares y reglas que ayudan a tratar con áreas comunes de controversia.
tratar con personas irracionales. La mejor defensa contra los negociadores irracionales de ganar-perder dicen que la gente trata de llegar a un acuerdo, pero producir algo mejor que el resultado de no negociar con esa persona. Los comentarios sobre el manejo de las relaciones con los clientes, la satisfacción de los clientes es la línea de fondo. Las malas noticias viajan rápido y más lejos que las buenas. Por cada cliente feliz que comparte su satisfacción por un producto o servicio en particular con otra persona, un cliente insatisfecho puede comunicar su insatisfacción a 8 personas más. Los administradores de proyectos necesitan cultivar relaciones de trabajo positivas con los clientes para asegurar el éxito y conservar su prestigio. Pasamos al capítulo número 13, medición y evaluación del progreso y el desempeño. El mejor sistema de información no ocasiona un buen control. Este requiere que el administrador de proyectos utilice la información para mover el proyecto en aguas agitadas. Los diagramas de control y de Gantt son vehículos útiles para supervisar el desempeño del tiempo. El sistema de costo y programa permite al administrador tener una influencia positiva en el costo y en el programa de manera oportuna. La capacidad de influir en el costo disminuye con el tiempo, por lo tanto, los informes oportunos que identifican las tendencias adversas de costos pueden ayudar en gran medida al administrador de proyectos para regresar al presupuesto y al programa. El modelo integrado de costos y el programa proporciona al administrador de proyecto y a los demás interesados una instantánea del estatus actual y futuro del proyecto. Los beneficios del modelo de costo y programa son los siguientes. Número 1. Mide los logros en contraste con el plan y los productos a entregar. Número 2. Proporciona un método para rastrear de manera directa hasta un paquete de trabajo problemático y el responsable de la unidad organizacional. Número 3. Alerta a todos los interesados para una identificación expedita de los problemas y permite acción correctiva rápida y proactiva. Número 4. Mejora la comunicación porque todos los interesados utilizan la misma base de datos. Número 5. Mantiene al cliente informado del progreso y alienta su confianza en el que el dinero gastado propicia el avance esperado. Número 6. Brinda confiabilidad sobre los segmentos individuales del presupuesto general para cada unidad organizacional. Con un sistema de información establecido, necesita utilizar su plan de comunicación para mantener información a los interesados para la toma de decisiones oportunas a fin de asegurar que el proyecto se maneje de manera eficaz. Auditoría y cierre de proyectos. Las auditorías del proyecto ponen de relieve el cambio y las mejorías individuales y organizacionales. Se analizaron los procesos para realizar las auditorías de proyecto y el desarrollo del informe. También se revisaron los cierres de proyecto y la importancia de efectuar evaluaciones de equipo e individuales. Los puntos claves fueron los siguientes. Es mejor tener tiempos o puntos automáticos cuando se realizan las auditorías. Se deben de evitar sorpresas. Las auditorías de los proyectos, en especial los que están en proceso, necesitan realizarse con cuidado y con sensibilidad a las reacciones humanas. La auditoría se debe enfocar en los asuntos, problemas y éxitos. También debe de evitar las referencias a grupos o individuos. La auditoría tiene una mejora personal con individuos independientes del proyecto. Los informes de auditoría deben ser utilizados y accesibles. Las auditorías respaldan una cultura organizacional que promueve con energía la mejora continua y el aprendizaje organizacional. Los cierres de proyecto deben ser planeados y ordenados sin importar el tipo de cierre. Ciertas condiciones centrales deben establecerse para respaldar la evaluación de equipo e individual. Se deben realizar evaluaciones individuales y de equipo, así como separar las revisiones de desempeño de las revisiones de pago o mérito. Como el propósito de la auditoría es mejorar el desempeño, el modelo de madurez del proyecto es un buen enfoque para revisar el desempeño de la administración del proyecto y el mejoramiento de la organización en largo plazo. Si se usa el modelo como un punto de referencia de inicio, las mejoras pueden rastrearse con facilidad a niveles más elevados. Tema número 15. Proyectos internacionales. El número de proyectos continúa en aumento y nada en el horizonte sugiere que las cosas cambiarán en el nuevo milenio. Cada vez se necesitarán más administradores de proyectos para ejecutar los proyectos internacionales. Hay pocos lineamientos para las nuevas administraciones de proyectos internacionales. La preparación de los proyectos internacionales se puede resaltar mediante la capacitación.
Como antecedente general, los administradores de proyecto pueden beneficiarse de un curso de negocios internacionales que los sensibilice a las fuerzas del cambio en la economía global y las diferencias culturales. También es muy recomendable aprender un idioma extranjero. Una mayor preparación especializada para el país anfitrión es una tarea previa muy útil al proyecto. La preparación para un proyecto internacional específico necesita una tarea seria previa al proyecto. Entender la motivación de la empresa en la selección del proyecto y su sitio proporciona importantes conocimientos. ¿Qué factores políticos, geográficos, económicos y de infraestructura fueron considerados clave? ¿Cómo repercutirán en la realización del proyecto? Por último, la preparación y la comprensión de las diferencias culturales del país anfitrión ayudará mucho para que las primeras impresiones sean positivas con las nacionales y para administrar el proyecto. Los proyectos internacionales tienen distintas personalidades, las personas no son iguales, las diferencias dentro de los países y entre las culturas son numerosas y complejas. Los administradores de proyectos necesitan aceptar estas diferencias y tratarlas como reales o vivir con las consecuencias. Lo que funciona en casa puede fracasar en otro país. Los estadounidenses se consideran amigables por nuestros vecinos en una villa global, pero también son conocidos por ser insensibles a las diferencias en culturas y costumbres locales, y por ser torpes en el uso de los lenguajes distintos al inglés. Aunque la mayor parte de la atención en los proyectos foráneos se enfoca en los esfuerzos técnicos y su costo, el proyecto se debe realizar en el ambiente de las costumbres sociales, las prácticas laborales, los controles de gobierno y las creencias religiosas del país. En la mayoría de las culturas, la sensibilidad y la flexibilidad rendirán frutos. Y finalmente, supervisión. En el siglo XXI debe ser la era dorada de la administración de proyectos. No solo habrá una mayor demanda de habilidades en la administración de proyectos y conocimientos, sino que las organizaciones continuarán su evolución y cambiarán para respaldar una administración de proyectos más eficaz. La supervisión de proyectos será una fuerza impulsadora detrás de estos cambios. En lugar de tratar de hacer los proyectos a pesar de todos los demás, la cultura, la estructura, los sistemas de recompensa y administrativos de la organización experimentarán una reingeniería para respaldar la administración exitosa de proyectos. El dominio de la organización de la administración de proyectos será crucial para el crecimiento y la supervivencia de la empresa. El administrador de proyectos del nuevo milenio será una persona de negocios con responsabilidades que abarquen a toda la organización. En los últimos 30 años hemos visto la transición de un administrador de proyectos técnicamente orientado a las capacidades en todos los aspectos del negocio. La competencia en el mundo dirigirá los proyectos directos a una transferencia de tecnología, infraestructura, productos al consumidor, recuperación ambiental y ecología, defensa y necesidades fundamentales. El administrador de proyectos del futuro se sentirá cómodo en entornos foráneos o domésticos y entenderá las necesidades de la gente en todos los entornos sociables. La organización orientada a los proyectos reconocerá al administrador de proyectos como un agente del cambio y de sus filas. Elegirá a los administradores superiores del mañana. Esperamos que el video haya sido de su entendimiento y aquí se recapitularon los 16 temas del libro de administración de proyectos. Gracias.